Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En febrero de este año leímos el libro Ana de las Tejas Verdes de Lucy Maud Montgomery. Y en la conversación, en la reunión que tuvimos para comentar el libro, surgieron algunas inquietudes respecto de qué es un libro para niños o qué es literatura infantil, dado que en el libro aparecen algunos temas que pueden ser muy serios, muy complejos y de pronto algunos padres o madres pensaban que no eran adecuados para niños. Es por eso, para acercarnos un poquito a este concepto, que invitamos al doctor Carlos Rubio Torres, quien es educador, profesor universitario, escritor, como él mismo lo dice, de textos que leen los niños, experto en literatura infantil y narración oral. También es miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, a la que ingresó en el año 2016 con la conferencia Literatura Infantil, la inefable búsqueda de una definición. Muchas gracias, don Carlos, por acompañarnos en este ratito. Un gusto saludarla, doña Rebeca, y asimismo a todas las personas que comparten esta experiencia y este viaje inacabable acerca de esta literatura que no solamente es para la infancia nos convoca en todos los momentos de nuestra vida, así que es para todos los seres humanos. Muchas gracias. Eh, Cuéntenos, bueno, o trate de darnos alguna luz sobre este concepto. ¿Qué es la literatura infantil? Bueno, primero que todo tenemos que observar que literatura es aquella textualidad que convoca la ficción, ¿verdad? Que además apela al plano estético y que es ambigua por su naturaleza. Esto es muy importante contemplarlo porque estas características generales de la literatura, de cualquier literatura, para cualquier momento de la vida, aplican a la literatura infantil, claro está. Pero cuando hablamos de esta literatura, tenemos que pensar en la infancia. Y vale entonces referirse desde el punto de vista etimológico, o sea, según la construcción de la palabra, el origen de la palabra, ¿a qué nos referimos con infancia? Y es que acá encontramos una voz o una palabra que proviene del griego y el latín, que está formada por un prefijo, in, que es una negación, igual que en español. Inmaculado, indecente, indecoroso, quiere decir que no tiene. Infante es el participio presente del verbo fari, que significa puede hablar. Por lo tanto, un infante etimológicamente es un no hablante. Esto significaba que en la antigua Grecia o la antigua Roma, los niños, las niñas eran mudos y mudas. No, por supuesto. Pero lo que decían no era considerado discurso. ¿Por qué? Aquí vamos a acudir a una evocación al caza de abolengo en la antigua Grecia. Y vean qué interesante esto, ¿verdad? Esta casa, adinerada, si se quiere, tenía dos sitios claramente delimitados. Por un lado teníamos el androceo, en el que se reunían los hombres, los que podían participar en el ágora, en la plaza pública, los que integraban la democracia griega. Eran hombres libres, jamás esclavos, y además adultos, porque eran barbados. Eran los que podían hablar. Y en el gineceo, en la sala de la casa, dialogaban sobre aquello que se consideraba discurso, política, filosofía, artes, olimpiadas, deportes para nosotros, conquistas bélicas, entre otros aspectos.
Y en la parte trasera de la casa estaba el gineceo, el lugar de las mujeres, libres o esclavas, los niños y las niñas. Era el sitio en el que se concentraban aquellas personas cuyas palabras no eran consideradas discurso, no podían entrar en el ágora. Era la cocina de la casa. Si se quiere, el lugar más sabroso, no solo porque ahí se preparaban los alimentos que eran llevados, por supuesto, al androceo, sino también porque ahí se hablaba de la canción, se hablaba del rumor de la calle, se hablaba de la cháchara, como se decía de manera despectiva, aquello que se guardaba en la memoria y no necesariamente se escribía, porque aunque algunas mujeres en la antigua Grecia escribieron y escribieron filosofía y escribieron sobre política, lamentablemente sus discursos fueron borrados de la historia. Bueno, entonces, acá que encontramos, en ese mundo trasero de la casa, ahí era donde estaba aquella palabra que luego los romanos consideraron infantil, aquella que pasó mucho tiempo para que pudiera convertirse en discurso. Si acudimos a la escuela griega, vamos a ver que se preparaba precisamente a aquellos que iban a integrar el ágora y a los que podían sentarse cómodamente en el androceo. Se les preparaba no solamente en materias que enaltecían el espíritu, como la retórica, las matemáticas, sino también en la defensa física para poder eventualmente prepararse ante una invasión. Sin embargo, en el gineceo se seguía tejiendo, se seguía cocinando. Y bueno, de alguna manera vamos a ver que la literatura infantil muy reciente tiene escasos 300 y el resto de años de estarse fraguando, surge de una manera aparejada al concepto de niñez. ¿Por qué? Porque en la antigüedad y en diferentes momentos de la historia, Antiguo Egipto e incluso más recientes, la Edad Media, hace 10, ¿verdad? 11 siglos, cuando el, eh, el toro, cuando el juglar se paraba en una plaza pública a contar una historia, a cantar una canción, podía evocar lo más sublime, como podía evocar también lo más chabacano o si, es que, si se quiere, lo más vulgar. Y no se hacía una diferenciación entre qué se consideraba para niños y qué se consideraba para adultos, porque no había separación como tal. Aquello era un mundo unificado. Entonces, el concepto de literatura infantil surge muy a propósito del siglo XVIII, el siglo de las luces, en un momento en el que en Europa se empiezan a crear las escuelas burguesas y se empieza también a pensar en un mundo aparte para la niñez, en un mundo en el que ya se piensa que los niños, las niñas tienen características especiales. Veamos esta imagen de la antigua Roma clásica, donde el niño y donde en este caso los niños están a la misma altura del borracho. Ambos, tanto el borracho como los niños, están desnudos públicamente, están expuestos. ¿Por qué? Porque no existe esa separación que hoy en día nos resulta, por supuesto, absolutamente chocante. Entonces, cuando ya hablamos de literatura infantil, vamos a ver que es la única literatura que se refiere específicamente a un momento específico de la vida, a la infancia y la juventud.
Y por eso hoy en día se acude a las siglas, al acrónimo LIJ, LIJ, ¿verdad? Para referirse a la literatura infantil y juvenil, para ese periodo específico de la vida. No existe una literatura para persona adulta mayor propiamente dicha, no existe una literatura para adultas mayores de 30 años. No, esa es la única literatura en la que pensamos en un momento específico de nuestra vida. Y aunque es ficticia, apela a la estética, es ambigua, como cualquier otra literatura, tiene sus condiciones o sus reglas especiales. Primero que todo, pensemos que la persona que hace literatura infantil tiene que considerar características de las personas que van a leer. Si se hace un discurso para adultos, perfectamente el escritor, de una manera intencionada, si se quiere, puede tratar de confundir al lector y estar hablando en un futuro, brincar un pasado, situarse en un presente, no saber si quienes están hablando son víctimas, como ocurre en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿verdad? En cambio, en literatura infantil tenemos que tener una claridad. ¿Por qué? Porque nuestros lectores tienen un pensamiento que va de lo concreto a lo abstracto. Entonces tenemos que pensar en elementos muy concretos y en algunos casos sin subestimar sus capacidades de inteligencia, de acuerdo a cómo evoluciona su desarrollo, pensar en la linealidad. Haciendo las cosas, tenemos que tener presente que la persona que escribe debe tener conciencia del léxico que poseen las niñas y los niños, sin subestimarlos, pero tampoco llenar su página de palabras extrañas, porque al fin y al cabo se van a terminar aburriendo. Por lo tanto, podemos decir que el ejercicio de hacer literatura infantil es interdisciplinario o transdisciplinario, porque aunque suele figurar el nombre de una persona escritora en la portada de un libro o en la primera plana, ¿verdad? De un libro digital, si ustedes quieren pensar en esa posibilidad, vamos a ver que no solamente la literatura infantil la hace quien escribe, sino también quien ilustra, que no decora jamás un texto literario, sino que hace otro discurso que silvana con el discurso de la escritura. Y por otro lado, el libro para la niñez encierra un concepto total en el que no solamente tiene que haber calidad en la escritura y la ilustración, sino también tiene que unificarse con un buen diseño. Por eso la diagramación es tan importante. Y la escritura, la ilustración y la diagramación están mediados por la persona que edita el libro, que es la que ve entonces en qué colección se inserta el libro, qué formato va a tener el libro y también observa asuntos de carácter económico, porque el libro no solamente es un bien cultural, es un bien de mercado. Así entonces, el libro tiene que tener un precio adecuado para que pueda llegar a las personas lectoras. Y encima de eso, en algunas ocasiones, el libro es contado en voz alta o recitado en voz alta. Entonces, el texto es reinterpretado por una persona en el aula, en la biblioteca o en la intimidad del hogar. Y esto hace que el libro sea mediado por una persona narradora oral. Al niño y la niña no le importa que si el libro lo escribió tal persona, A, B o C, si es famoso, famosa, si tiene premios o no, eso no le importa, ¿verdad? Lo que le importa es el texto, cómo llega el texto a su oído,
cómo llega a sus ojos, cómo llega a su mente y si se quiere, ya cómo llega a su espíritu. Ahora bien, veamos que en la actualidad existen otros factores que complementan esta visión inter y transdisciplinaria. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, porque un libro ya no solamente se publica en un formato impreso, aunque yo sigo siendo un defensor del libro de papel, en el caso de la infancia, y eso, doña Rebeca, podríamos hablarlo en otro momento, ¿verdad? Porque el libro de papel en la infancia se guarda, se raya, se le coloca el nombre, va envejeciendo con nosotros mismos y eso da un sentido de pertenencia, ¿verdad? Pero también existe, y no hay que descartar, el libro digital. Y el libro digital permite entonces el uso de hipertextos con música, con películas. Entonces, eso implica otros diálogos. O, por ejemplo, estuvo muy en boga hace un tiempo el uso de la realidad aumentada. Se escaneaba la página de papel, ¿verdad? Con un celular y en el celular se veían elementos en movimiento. Hoy en día, por ejemplo, se están usando los códigos QR que tienen música, etcétera. El problema con estas alternativas es que en la medida en que la tecnología cambia, que cambia muy rápido, entonces ya el libro pasa a ser descartable, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, es el código QR lo que estamos utilizando, pero dentro de 5 años es posible que sea otra cosa y ya el código QR nos parezca anticuado. Entonces, la literatura como arte que es, aspira a permanecer. Esa es la visión que se tiene. Bueno, entonces aquí que recalcamos que la literatura es arte. Trata de provocar recreo, gozo al espíritu, placer a los sentidos y no intenta de ninguna manera, de forma abierta, educar al niño y a la niña. No se descarta que por medio de un cuento, de un poema, de una novela o cualquier otro texto literario aprendamos algo nuevo. Como usted o yo podemos aprender historia en una novela histórica, ¿verdad? Pero partimos de que la novela histórica no es un tratado de ciencias sociales, es ficción, pero esa ficción nos permite aprender. Sin embargo, podríamos perfectamente decir con Carlos Luis Sáenz. La zapa, la zapa le estaba haciendo al sapito unos calzones. Ay, marido, qué congojas las que pasamos los pobres. Ayer calzones de drill y hoy calzones de gangoche. Y eso que te los hago con ojales y botones. La zapa que se descuida y el sapo que se los pone. Se fue corriendo el sapito, iba al jardín de las flores a buscar a doña Rosita, por la que muere de amores. Cuando llegó al jardín, Dios santo, cómo se rieron las flores. Los pantalones del sapo, señor, no tenían botones. ¿Para qué nos sirve ese texto? ¿Para aprender qué? Bueno, ante todo, nos sirve para divertirnos. Y de eso se trata la literatura. ¿Por qué? Porque una literatura que no entretenga, dice Ana Garralón, española, no sirve para absolutamente nada. Así entonces podemos decir que un buen libro para la niñez no solamente es aquel que capta la atención de la niña o el niño. Un buen libro para la niñez es aquel que captura la atención de todo ser humano sin distinción de edad, como por ejemplo el caso de Alicia en el País de las Maravillas. Un buen libro para la niñez no es el que es seleccionado por la persona adulta, es aquel que es seleccionado por la niña o el niño. Cuando pensamos en Blancanieves, texto canónico de la literatura infantil, escrito por los hermanos Grimm en la primera mitad del siglo XIX en Alemania, vemos que encontramos envidia,
la madrastra quiere matar a la hijastra, intentos de asesinato sobrados de la madrastra hacia la hijastra. No solamente que la manda a matar con el servidor, con el cazador, también canibalismo, porque intenta comerse su hígado. Le dice, tráigame el hígado en este cofrecito para comérmelo, ¿verdad? Es terrible el asunto, ¿verdad? Y luego 3 intentos más de homicidio con una peineta, con un corsé y al final la famosa manzana. Y también venganza porque cuando Blancanieves se casa con el príncipe y invitan a la reina a la boda, le tienen preparados unos zapatos calientes que se los encajan en el pie, unos zapatos de hierro ardiente y la hacen bailar hasta morir. Entonces, así las cosas que encontramos. Si lo miramos con ojos de adulto, decimos, ¡qué espanto! ¿Cómo los niños pueden escuchar todo eso, interiorizar todo eso? Sin embargo, cuando lo miramos con ojos de niño, nos divertimos, lo soñamos, lo disfrutamos y nos quedamos con esa aspiración a la justicia, a la belleza, a la bondad que hay en Blancanieves. Así las cosas, doña Rebeca, queridos amigos, amigas, vemos que la literatura infantil no tiene una única respuesta. Son muchísimas sus posibilidades de definición. Sin embargo, vamos a decir con Juan Cervera que literatura infantil es lo que el niño entiende como tal. Entonces, aquel texto que encanta a la niña y al niño, que lo hace soñar, que captura su atención, que lo hace pensar en un mundo de fantasía, es aquel que realmente convence y el que forma parte de nuestra infancia. Muchas gracias, don Carlos. Ah, con todo lo que nos contó, hay algo que me queda muy presente y es el hecho de que más que un concepto, la literatura infantil es como una praxis, un poco pensando en el espacio del gineceo donde estaban esos que no eran niños, pero que lo serían luego, donde estaba toda la cháchara. Y no me imagino un libro si no es narrado en familia, que los padres, que cuando usted nos contó la historia, o sea, eso, la literatura infantil, contarlas con cierto tono, hacer los diálogos, crear personajes y también el hecho de que el chiquito, de que el niño tenga acceso al libro, pueda ver las imágenes, es algo muy social el trabajo que se hace para construir un Sí, libro. y por eso una de las fuentes de la literatura infantil, la principal es el folclore, porque es la de aquella docta ignorancia, ¿verdad? Y es la de aquellas mujeres que no sabían tal vez leer y escribir, pero que sabían leyendas, sabían cuentos y trataban de dotar a hijos, a nietos de sabiduría por medio de la palabra y por medio del encantamiento. Y ahí Ujú. es donde encontramos Caperucita Roja, el gato con botas, Cenicienta, etcétera, ¿verdad? Y es la fuente clara, fundamental de la literatura infantil. Muchas gracias de nuevo. No sé si quiere dejarle un mensaje de despedida a los seguidores de nuestro canal. Bueno, ante todo, primero que todo, si tienen niños, niñas en sus casas, que les lean a diario. Y si no los tienen, que se acerquen al mundo de la literatura infantil, no solamente con ojos de adulto, sino con los ojos de niño, que se dejen asombrar, que no perdamos la capacidad de asombro, porque sin esa capacidad de asombro dejamos de ser seres humanos. Muchas gracias también a quienes nos siguen en el canal, a quienes han visto este video. Recuerden suscribirse a nuestro canal y marcar la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subimos un video. Muchas gracias y hasta luego. Que la pase muy bien.